Bien, para continuar, no vamos a tener el receso, nos vamos a seguir con el siguiente panel. Es un gusto para mí presentar a una querida amiga, colega, Edna Jaime. El panel se titula Policía de Proximidad y Participación Ciudadana. Adelante, Edna, haré una presentación. Edna Jaime es fundadora y directora general de México Evalúa, columnista del periódico Excelsior y colaboradora del programa Enfoque de Leonardo Curcio en NRM. Anteriormente fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación aplicada en temas diversos de política pública y más de 10 en la dirección de think tanks. En su trayectoria ha dirigido y colaborado en más de 20 obras que han tenido impacto en las decisiones de política pública del país. En el 2011 fue galardonada por el ITAM con el reconocimiento al mérito profesional por su trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Sin más preámbulo, Edna, bienvenida. Me siento muy honrada de presidir esta mesa. Me parece que el tema es fundamental. Antes de plantear un preámbulo a la mesa, me gustaría invitar a la mesa a los panelistas de este primer foro. Tenemos con nosotros a María Eugenia Suárez de Garay. Maru, como la conocen muchos de ustedes porque tiene una larga trayectoria trabajando con policías. Maru es antropóloga, tiene un doctorado en antropología y una larga trayectoria estudiando policías, interactuando con policías, buscando esquemas funcionales para los cuerpos policíacos que pues eleven la efectividad, pero también su acercamiento con los ciudadanos. Maru, me da mucho gusto recibirte esta mañana. Miguel Garza es el coordinador ejecutivo de Convivencia Joven. Miguel es egresado de la maestría en Políticas de Seguridad Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó el diplomado en Inteligencia Policial en la Policía Nacional de Colombia. En la Policía del Distrito Federal coordinó un grupo de policía de proximidad. Posteriormente fue jefe de Fenomenología del Delito y subdirector de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por estar aquí. Juan Salgado es pues, académico del CIDE. Su enfoque también ha sido el estudio de modelos policíacos desde el ámbito académico, pero no se ha quedado ahí. Juan también ha hecho trabajo de consultoría, ha tenido un acercamiento que le da un panorama muy completo, no solamente del estudioso, sino también de quien aplica sus conocimientos para promover mejores modelos en la organización policial. Jorge Amador. Muy buenos días, Jorge. Jorge es director general de Seguridad Pública Municipal y Tránsito en Nezahualcóyotl. Él es licenciado en Derecho y estudió maestría en Filosofía y Letras por la Universidad de Guadalajara y doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Muchas gracias. Ahora él, como lo había mencionado, es director de Seguridad Pública de pues, este municipio en el Estado de México a partir del 2010, puesto que actualmente desempeña, y al frente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito en el 2014 le fue otorgado el reconocimiento al modelo policial vecinal de proximidad. Te reconocemos por esto, Jorge. Muy bienvenido. Nos acompaña también Iram Almeida. Él es secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Muy buenos días, me da mucho gusto verte, Iram. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como fiscal desconcentrado en investigación en Miguel Hidalgo, en Tlalpan y Coyoacán. Director en la Universidad Nacional Autónoma de México, titular jurídico del ISSSTE de la Delegación Estatal del Estado de Morelos, subdirector técnico normativo y administrativo de los servicios de salud pública del Distrito Federal. En fin, una trayectoria en el servicio público muy amplia. Muy bienvenido, Iram. Y para hacer el preámbulo, quiero
comentar una investigación que estamos haciendo en México Evalúa, organización que tengo el honor de presidir, sobre la confianza ciudadana en la policía. Hemos estudiado el tema profundamente y una de nuestras conclusiones ha sido muy reveladora para nosotros, y es que la confianza en el sistema de justicia en su conjunto parece que se forma en el primer contacto, cuando el ciudadano interactúa con la policía, que generalmente es el primer contacto que tiene con la autoridad, y esa experiencia acaba forjando como una impronta sobre el resto del sistema de justicia. Qué importante entonces trabajar en ese primer contacto. Qué importante pensar en políticas públicas que puedan mejorar ese primer contacto. Una anécdota que me encanta pues traer a colación cuando lo amerita el contexto, es de una colega mía en México Evalúa, Laida Negrete, que vivió un tiempo en Berkeley, en la universidad, cuando era estudiante, y le compró a su niña una bicicleta, y ese mismo día de la compra se la robaron. Lo denunció, le dieron toda la información de registro de su denuncia, pero horas después llamó a su puerta el oficial Smith. Y el oficial Smith le dijo que lamentaba el suceso, que se estaban dando este tipo de eventos en la comunidad, y se sentó a platicar con ella. Y le relató que quizá era difícil conseguir de vuelta, resolver y traerle de vuelta la bicicleta de su hija. Pero se ofreció como servidor público a seguir el caso, pero sobre todo a ofrecer una explicación, un contexto de lo que estaba sucediendo. Esa experiencia de Laida le dejó la mejor de las impresiones. No recuperó la bicicleta, pero su imagen de la policía fue terriblemente positiva. Entonces, este tipo de cosas, pues me gustaría que fueran el eje de la discusión esta mañana. Es hablar de proximidad social, proximidad de la policía con el ciudadano. Y para empezar, les voy a dar a cada uno de ustedes, como está planteado en el programa, 5 minutos. Y lo primero es que quisiera oír de ustedes qué entienden por el término, porque solemos usar términos que significan algo diferente para cada uno de nosotros. Y quisiera ver si es el caso. Y a partir de eso, que ustedes desde sus perspectivas, desde sus ámbitos de trabajo, me dijeran cómo ven este modelo en México. ¿Es viable? ¿Estamos avanzando? ¿Ya hay lugares donde se aplica? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que reformar? Para que cada vez más tengamos oficiales Smith que nos traten muy bien, que hagan muy fácil que fluya esta relación ciudadano-policías. Que sintamos que aunque no se resuelva el caso, está la justicia al servicio del ciudadano. Entonces, Maru, me gustaría mucho que comenzaras. 5 minutos, por favor. Muy buenos días, muchas gracias a Causa en Común por invitarme por segunda vez a este importante foro. Y bueno, yo quiero comenzar diciendo que las tensiones sociales hoy en México abarcan a muchos sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, etcétera, y que bueno, la respuesta frente a muchas de estas tensiones sociales pues ha sido la respuesta policial ante todo, en zonas de altísima y violencia extrema, y lo que observamos con esta respuesta desmedida de la policía para todo es que lamentablemente pues hay un fracaso rotundo y total que derrumba esta idea del control policial frente a tensiones sociales que demandan otro tipo de soluciones. Y al mismo tiempo, estas tensiones sociales pues nos hablan hoy de una ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanos pues que se consideran en estado de legítima defensa. Y esto abre un panorama, pues la verdad, muy desafiante para el Estado mexicano y por supuesto para todas las instituciones, no solo las policiales de seguridad y justicia, sino para el conjunto de las instituciones que tendríamos que estar trabajando de manera corresponsable con diversos sectores de la sociedad justamente para dar una respuesta eficaz a estas necesidades. Y en este contexto, pues surge
la idea, digo yo, que no la política, de proximidad policial en México, ¿no? Una idea que si bien se ha acogido en muchos otros países desde hace tiempo atrás, pues nosotros la hemos adoptado muy bien en términos retóricos, es decir, en el discurso retórico de las instituciones la proximidad está presente. Y una de las evidencias más claras es que hace ya un par de años a todos los uniformes policiales se les pidió que contaran con un bordado que decía y dice proximidad social. Sin embargo, cuando uno va a terreno, cuando uno está trabajando con las instituciones policiales, se da cuenta que esta retórica es una retórica que no alcanza, digamos, al menos hoy, aunque hay algunas experiencias importantes, pero es una retórica que no alcanza a transformar no solamente, digamos, la normatividad policial, sino incluso todo lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano de los policías en terreno. Y esto es muy complicado porque muchos de nosotros venimos hablando de la coproducción de la seguridad, de la necesidad de realmente articular relaciones estratégicas efectivas con las comunidades y a partir de ello proponer soluciones en común, soluciones con claros roles establecidos. Y pues lo hace muy difícil porque es una retórica donde el dinero, la gran cantidad de dinero que hemos invertido capacitando, que no formando a los policías en este tema, no encuentra asidero en la lógica de las estructuras institucionales. Y cuando digo que no encuentra asidero, estoy diciendo que no hay una estructura institucional capaz de adaptarse a un paradigma y a un modelo policial, ¿sí?, que intenta justamente encontrar equilibrios entre su función reactiva y su función preventiva. Y aunado pues a una histórica desconfianza justamente entre policía y comunidad que hace muy difícil el acceso, digo, a resultados mucho más efectivos. Nosotros tenemos 4 años con INCIDE recogiendo evidencia empírica de muchas de estas experiencias en México. No me da el tiempo para hablar de todo lo que hemos ido encontrando en el camino, pero quizás uno de los elementos más importantes que tengo que recalcar es que una característica fundamental para poder hacer proximidad policial en México, para poder hacer proximidad policial y social en México, tiene que ver con la capacidad de las instituciones para generar información de calidad que justamente posibilite a ese actor que está en terreno, que es el policía de calle, el policía que está trabajando con la gente, pues pueda proponer soluciones plausibles en una lógica descentralizada en la toma de decisiones. Esto pues la verdad es que no está sucediendo e insisto, hay mucho dinero invertido, pero no logramos todavía tener indicadores eficaces de qué tanto toda esta gran inversión que no logra transformarse en política pública, pues puede darnos todavía o nos podría dar resultados hoy en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. Me gustaría mucho ahora escuchar a 2 autoridades. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal primero y después a Jorge Amador, conocer su perspectiva y conocer qué están haciendo, porque como dijo Maru, no va más allá que el siempre nombrarlo, implica cambios organizacionales, cambios de enfoque. Irán, me gustaría conocer tu opinión y sobre todo qué se está haciendo con la Policía del Distrito Federal. ¿Tienes micrófono? Gracias, Edna. Muy buenos días a todas, a todos, por la oportunidad de estar aquí presentes. María Elena, efectivamente el tema de la proximidad es fundamental en la vinculación. Entendemos que la proximidad implica cercanía, pero también vinculación. En el tema de la autoridad policíaca es un contexto complejo porque históricamente ha habido diferencias en la visión y en la percepción social. Pero hoy tenemos que trabajar bajo otros puentes de una lógica de entendimiento diferente. Tenemos que abonar prácticamente en lo que la sociedad debe entender hacia sus instituciones encargadas de seguridad, pero también lo que las instituciones encargadas de la seguridad deben de hacer propiamente y servir siempre en favor de su sociedad. En esa dicotomía y en ese puente de comunicación es en donde existen valores ahí muy preclaros, en donde debemos de venir trabajando para generar una composición al fenómeno, insisto, hoy en un entendimiento diferente. Por ejemplo, platicando, les diría como una anécdota, en algunas de estas fechas que tuvimos algunas manifestaciones en la Ciudad de México, nos reunimos con algunos de los grupos que iban a participar
y logramos romper ahí una lógica en donde ellos decían que no querían que en una manifestación estuviese presente la policía. Lo que les dijimos es que la policía tenía que estar presente porque la policía no reprimía el acto por sí solo, sino que además era muy respetuoso de sus derechos y de sus libertades. Pero lo que sí teníamos que hacer era prevenir y dar y brindar seguridad a quienes se manifestaran, pero además a toda la sociedad en los alrededores, en los entornos, en los comercios y en todos los habitantes de una ciudad. Bajo esa lógica logramos una composición para este grupo que iba ese día y en esa ocasión a manifestarse, y logramos un ángulo de entendimiento mayor. Bajo esta lógica y entendimiento, nosotros hemos venido generando un modelo de policía social, es decir, creo que en la Ciudad de México, por lo pronto, tenemos una policía que cuenta con más de 88,000 elementos, pero lo que es fundamental es el sentido social del quehacer de la seguridad. Tenemos policías que, como decía Edna, a lo mejor no hablan en relación al robo de una bicicleta, pero tenemos policías que tienen la capacidad de ayudar a la gente que está en un problema, en una inundación, en algún fenómeno de otra naturaleza, siempre brindándose en servicio y en pro de la gente. Esta es la parte, pues, en donde el sentir de la misión del servicio tenemos que ahondar mayormente. Para eso tenemos nosotros que entender el contexto y la naturaleza de nuestra geografía. En la Ciudad de México, además que nos conformamos por 16 delegaciones políticas, todas ellas con características disímbolas. Les platicaría yo, por ejemplo, que en Tlalpan tenemos todavía, es la extensión geográfica mayor, pero también la menos habitada, pero también tenemos algunos datos muy interesantes, como algunos tipos de costumbres que son parte de la cultura de la población de esa región. Y todavía tenemos fenómenos de usos y costumbres que autorregulan en muchos de los casos a los pobladores de esa zona. Y también tenemos una zona muy urbana, como sería Miguel Hidalgo, en donde encontramos otra fenomenología y características de la población. En consecuencia, por ejemplo, el delito se transforma y se convierte con base en esas diferencias, es decir, todavía en algunas delegaciones tenemos el delito de abigeato, de robo de ganado, cuando no se presentaría en una delegación muy urbana. Esto nos habla de que también la policía necesita tener mayores capacidades, mayor sentido social, y en ese sentido generamos también la estrategia operativa para atender el fenómeno delictivo conforme a las necesidades de la gente. Esta parte es fundamental. Tenemos que transitar hacia modelos operativos en la prevención y acercarnos más hacia la gente. Y en los operativos de reacción tenemos que generar mayores resultados en donde la gente estime los elementos de seguridad que se están brindando para cada núcleo poblacional conforme a sus necesidades y conforme a este objeto. En ese sentido, insisto, en la Ciudad de México estamos transformando este modelo de policía social como una forma de sentido de proximidad y como una forma de trabajar cercanos, vinculados a la gente, entregando resultados y trabajando en un modelo preventivo mayoritario. Gracias. Muchas gracias, Ira. Jorge Amador, si quisieras abundar, por favor. Me gustó lo que dijo Maru. No solo es una capacitación en este modelo de proximidad social, es una formación. ¿Qué están haciendo con la policía de Nezahualcóyotl al respecto? Gracias, Edna. En 5 minutos voy a tratar de decir lo que estamos haciendo. En primer lugar, hay distintos indicadores que revelan que hemos tenido un buen desempeño, particularmente en la reducción de la incidencia delictiva. Nada más como ejemplo, quiero decir que en 2012 estábamos colocados en la incidencia per cápita por encima del Distrito Federal, del Estado de México y del promedio nacional. A finales de 2014 quedamos por debajo, comparativamente, del Distrito Federal y del Estado de México, y ya después, en el 2013 eso, y en el 2014 quedamos incluso por debajo del promedio nacional. La pregunta es, ¿qué se hizo o qué se está haciendo? Debo decir a ustedes que para nosotros la proximidad social para la policía no es un programa más, sino es el programa. En Nezahualcóyotl tuvimos oportunidad de 2003 a 2009
con sentido común y con experiencias, practicar el patrullaje por cuadrantes y todo el esfuerzo de vincular a la policía con los ciudadanos con buenos resultados. Hubo un interregno de 3 años, 4 meses, donde ganó otro partido político y se restauró el viejo modo de hacer policía. El viejo modo es el modo que dice, se puede hacer servicio y además negocio. Y cuando se mezcla lucro y servicio, se impone lucro, y entonces acaba siendo dañada la relación de la policía con la ciudadanía, y no solo de la policía, del gobierno en general y del Estado con la ciudadanía. ¿Qué hemos hecho en este restablecimiento de la proximidad policial? Lo que hemos hecho es llevar la seguridad a la casa de las personas. Tenemos destinados 540 elementos en 90 patrullas que están arraigadas en los cuadrantes. Y tenemos también el establecimiento de 40 casetas de vigilancia transparentes que son también en función de proximidad, de tal manera que se estrechan los lazos entre la policía y la comunidad. En pocas palabras, nosotros pensamos que establecer la policía de proximidad, nosotros le llamamos policía vecinal de proximidad, no es nada más un problema de decidir y hacerlo, tenemos que luchar contra los intereses creados. Quien piensa que una corporación, cuando se nombra al mando, el mando ya tiene la dirección de esa corporación, se equivoca. Hay poderes fácticos, hay intereses, los menos graves es que se vende la seguridad pública como si fuera privada, y los más graves es que se vinculan policías y mandos con delincuentes. Entonces, contra eso es lo que hay que luchar. Entonces, la explicación es de que para que la policía de proximidad funcione bien, necesitamos reorganizar la operatividad, ocupar todos los espacios y todos los tiempos, para que la comunidad tenga a la mano al policía. Tenemos que reconstruir el cuerpo policial. Si pensamos que con los policías tal como están, vamos a hacer esta reforma policial, estamos equivocados. Y eso implica muchas labores, implica depuración, implica contratación de nuevos elementos, y aquí viene lo esencial de lo que decía Maru. Nosotros hemos desarrollado una norma policial, no solamente para la formación de los nuevos elementos, sino para la calificación, el registro del desempeño de cada uno de los elementos. Esta norma policial significa que queremos policías sanos, policías con buena condición física, policía con buen nivel psicológico, con un buen nivel de responsabilidad social, con buen nivel cultural y académico, con buen nivel de conocimiento de todas las habilidades policiales y sobre todo con un buen desempeño ético. Y este registro, como si fuera una cuenta de banco, no solamente lo conoce la autoridad, sino lo conocen los propios policías. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos mismos se van dando cuenta si están avanzando o están retrocediendo. Esta es una forma democrática de hacer la evaluación y la autoevaluación. De esa manera pueden aspirar a mejorar su situación, su grado, aspirar a nuevas designaciones como mandos, pero lo más importante es que en este esfuerzo cambia su visión de la vida y su visión de la profesión policial. Y entonces, con nuevos policías de otro tipo, podemos tener un desempeño policial diferente y tener los resultados que ahora nos están reconociendo. Muchas gracias, Jorge. Sí, han reconocido el esfuerzo del modelo de policía vecinal de proximidad y fue reconocido como buena práctica para la prevención social de la violencia y la delincuencia por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Secretaría de Gobernación. Te felicito por ello. Miguel, como lo comenté en un inicio, él estuvo trabajando en la Policía del Distrito Federal. Hoy estás en una organización de sociedad civil orientada a jóvenes. Entonces tienes ya la perspectiva de estos dos lados de la barrera. ¿Qué tienes que comentarnos sobre el modelo de proximidad? ¿Cómo lo ves avanzando? ¿Cuáles son sus retos? Gracias. Gracias por la invitación a Causa en Común. Pues yo quisiera referirme, primero como organización nosotros hemos participado en algunas implementación tanto de modelos de policía de proximidad que empezaron como grupos de policía de proximidad dentro de instituciones policiales,
y en unidades de atención a víctimas desde la policía, ¿no? Y yo creo que cuando se incluye en la capacitación de policías la atención a víctimas, por ejemplo, entre otras cosas, se tiene que trabajar empatía con los agentes. Y lo que decía hace rato Edna del caso de la bicicleta y eso, en realidad es difícil encontrar policías que tengan desarrollado, por ejemplo, eso, empatía con la víctima, que se pongan del lado de la víctima y no solo de la víctima, de la comunidad. Como policía a uno le enseñan a cuidar, pero al mando, no a cuidar a la comunidad. Y una cosa que a mí se me ocurre es que debería trabajarse mucho más el tema de asertividad con la policía. Digamos, agentes que puedan tener la capacidad de demostrar una imagen de autoridad, una figura de autoridad, pero sin ser violentos, ¿no? Digamos, dar un mensaje objetivo, un mensaje de autoridad a la gente, pero que al mismo tiempo la gente de verdad se sienta protegida y no agredida por un policía, ¿no? Ahí entre el público vi al subsecretario de Prevención de Coahuila, y apenas estuve allá, y fíjense, había yo visto policías de San Luis Potosí en una capacitación y ellos pidieron permiso y ellos pagaron su pasaje para ir a ese evento, y eran policías de proximidad, que en la Policía Estatal de San Luis pues no es el común, sino más bien el de excepción. Entonces ellos buscan por sus medios, ahí les aplaudieron en el evento y todo por haber pues pagado sus propios, digamos, con sus recursos, ir al evento. Y una vez que uno trabaja con los agentes, esos temas de atención a víctimas, asertividad, autoestima, empatía, haciendo ejercicios de técnicas de entrevista y cosas de esas, de verdad que uno encuentra cosas sorprendentes. O sea, los policías sí están dispuestos a trabajar y yo diría que más bien los directivos no tienen esa formación, o sea, no impulsan ese tipo de actividades. ¿Y por qué? Porque yo creo que el reto principal de la policía de proximidad es justo que nos proponen mandos pues de corte militar o de corte pues de policía reactivo. Mientras más violento es el mando, es más efectivo para el gobernante ponerlo como directivo de la policía, porque se necesita su mano dura y tal, y creo que eso evita, por ejemplo, las medidas descentralizadas, que el director de NESA no lo platicó así, pero miren, por ejemplo, yo lo vi en NESA, cómo pasa en la vida real, yo sistematicé esa experiencia, cómo pasa en la vida real la descentralización del mando. Ellos se reúnen, los comandantes de NESA, cada mañana a las 8 de la mañana, y cada comandante tiene la posibilidad de platicar cómo fue su incidencia delictiva, por ejemplo, en robo de vehículo, y lo platica con los otros comandantes y dice, oye, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó aquello, y cada comandante puede decidir su forma de operar de manera individual, un sector o hasta un cuadrante diferente a otro, y quien ha estado en la policía sabe que eso es diferente a que llegue el director operativo de la policía y diga, todos ustedes van a operar igual de acá y para acá y para acá, porque yo digo, y punto. Ese es el estilo más común, desgraciadamente. Y por último, yo les quiero compartir una anécdota que viví yo en la policía, estando yo todavía en la policía. Fui a participé yo implementando con un equipo de personas un modelo también de policía de proximidad. En esos momentos era primero formar un grupo y luego pues que se replicara, y a veces se podía y a veces no. Entonces era un 24 de diciembre, el día de Navidad, y me tocaron el vidrio así en la comunidad donde yo llegué, volteé y era un policía. Me asusté primero, volteé y era un policía que yo conocía, se llama Sergio, y me dijo, mire, por hacerle caso a usted, me tienen aquí en la noche caminando sin chamarra en Navidad. Y yo sentí feo porque dije, pues sí es cierto, ¿no? En esos momentos, eso fue hace como unos 5 o 6 años, las consecuencias de que un policía participe en un modelo de reforma policial o de policía de proximidad, incluso lo colocaba en una situación de riesgo, y de riesgo verdadero contra su propia institución, que los tratan de mantener, digamos, que no se multiplique ese esfuerzo, ¿no? Eso fue lo menos que les hacían por ser policías de proximidad. Entonces, también, como dijo el director de NESA, o se implementa en toda la institución o es mejor que no, porque se pone en riesgo a la gente. Gracias.
Muchas gracias. Muy reveladora tu participación. Pues ahora quisiera darle la palabra a Juan Salgado. Me gustaría, Juan, que tú nos ayudaras un poquito a ver qué se hace en otras partes del mundo, cuáles son los modelos exitosos y desde esa perspectiva, ¿cómo ves que vamos en México? Sí, muchas gracias y quiero agradecer la invitación a Causa en Común. Como en todo foro nacional, me da mucho gusto ver una participación tan nutrida de policías, policía local, policía federal. Me da gusto también ver algunas caras conocidas de personas a las que les he dado clase en las instituciones policiales. En realidad, quisiera regresar un poco a la pregunta original, Edna, en la cual nos llevabas al tema de la confianza. Sí. En ese sentido, me parece que hay un falso dilema en las instituciones policiales, las mexicanas y las internacionales, en torno a actuar sobre el delito o actuar sobre el daño social. La capacidad que tiene la policía para actuar sobre el delito depende de una cadena de justicia penal y depende de la función de los ministerios públicos o fiscales, depende de la función del sistema de justicia penal y finalmente del sistema penitenciario. Entonces, lo que puede hacer la policía en torno al delito es muy limitado, pero lo que puede hacer la policía en torno al daño social, al daño precisamente si hablamos en términos de confianza en vivir en la sociedad, que es lo que le pasó precisamente a Laida en Berkeley, es recuperar esa confianza en el ciudadano con una persona que ven cerca, que ven próxima. En ese sentido hay mucho trabajo por hacer. David Bailey se hace dos preguntas en ese sentido sobre la proximidad policial. Nos dice cuál es el efecto que tiene la policía en la sociedad. Y la respuesta a esta pregunta normalmente se da de arriba hacia abajo y nos la dan las autoridades y los mandos policiales. Y es, digamos, el modelo tradicional de responder hacia el delito. Sin embargo, hay otra pregunta que hace David Bailey y es ¿qué efecto puede tener la sociedad en la policía? Y en ese sentido es replantear precisamente la toma de decisiones, lo que nos estaba señalando Miguel, en torno a llevar hacia los oficiales operativos esta responsabilidad de tomar decisiones en conjunto con la comunidad y ver cómo influye la sociedad en la policía, cómo esta orientación a problemas que identifica la sociedad, que muchas veces la policía no puede ver, puede influenciar fuertemente en la manera en que se estructuran la toma de decisiones en la policía. Sin duda alguna que es algo muy difícil y el mismo David Bailey nos dice que solo se ha logrado como tipo ideal en Japón y en Singapur, porque requiere transformar y romper la pirámide de toma de decisiones policiales. ¿Qué requiere el modelo de tipo ideal de policía de comunidad o de policía de proximidad? Pues requiere que los oficiales que están en la calle, lo que llamamos rasos en muchas instituciones policiales mexicanas, para que nos entendamos, tomen decisiones en conjunto con la ciudadanía y que los mandos se conviertan en facilitadores para implementar estas decisiones. Es decir, que los mandos dejen de tomar las decisiones y que respondan a esta lógica social de identificar los problemas, de canalizarlos a través de los primeros respondientes, de estos policías que están en la calle y que los mandos las puedan implementar. Entonces es un cambio mayúsculo y para eso se requiere precisamente una filosofía institucional y eso que es, digamos, lo que mis predecesores han señalado, es lo más difícil. No solo un programa aislado de policía de comunidad, de policía de proximidad en las instituciones, sino un esfuerzo concatenado que lleve a este cambio filosófico tan importante. Con respecto a la segunda pregunta inicial que nos hacía Edna, ¿qué es lo que hay que cambiar? Sin duda alguna que nuestra Constitución, nuestro marco normativo, hay cambios muy importantes. El artículo 21 constitucional nos dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados, los municipios. ¿Qué nos dice aquí que tenemos que cambiar? Primero, seguridad pública. Es importante alinear nuestra normatividad con el paradigma de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la policía de proximidad está básicamente alineada con el paradigma de seguridad ciudadana. Entonces, un cambio importante en la normatividad que tenemos que dar. El segundo cambio, desde este punto de vista, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, el término función nos da muchas facultades para responsabilizar a los policías, pero necesitamos también incorporar claramente el término servicio. Y en ese sentido el término servicio orientado hacia la solución de problemas en nuestra normatividad, en la formación policial y en la manera en que vamos conceptualizando cómo se relaciona la policía con la ciudadanía. Buena parte de los casos en los que he tenido la oportunidad de colaborar en distintos lugares del país, precisamente en el momento de la planeación, cuando yo planteo la necesidad de lo que señalaba Maru, de recopilar información, de tener sistemas sólidos de información, yo les digo, les va a llevar, en Reino Unido les tomó unos 6 años hacerlo,
Y me dicen, bueno, pero es que se nos va a acabar la administración. Sí, señor, se les va a acabar la administración, lo siento mucho, pero es una tarea que van a dejar para la administración que viene. Es precisamente esta necesidad de pensar en el largo plazo, de pensar en ir construyendo etapas de generación de información, de indicadores, de líneas base de información para poder ir construyendo la policía que todos queremos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, tenemos ahora otro espacio para intervenciones individuales. Y yo tengo algunas preguntas, algunas inquietudes que quizá puedan orientar esta segunda participación. Lo primero tiene que ver con medir. ¿Cómo medimos si la policía de proximidad está funcionando? No, disculpen mi obsesión con la medición, pero me parece muy importante. ¿Y cómo la premiamos? ¿Cómo generamos los incentivos para que no sea castigado el que tiene una vocación de servicio, de aproximación con el ciudadano? ¿Cómo lo premiamos? De alguna manera hemos privilegiado para la medición y también para premiar a los elementos el número de detenciones, el número de consignaciones, y hemos estado generando incentivos muy perversos, ¿no? ¿Cómo llevamos más a la cárcel? ¿Cuáles tendrían que ser indicadores alternativos que empiecen a sembrar una filosofía distinta, ¿no? Indicadores distintos que estuvieran alineados con este nuevo paradigma? ¿Y cómo premiamos en lugar de castigar? Esa es como una primera reflexión. Y la segunda es si existe o no existe una tensión entre estos modelos de policía de proximidad y los mandos únicos. ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? ¿Es un falso dilema? Me gustaría oír su opinión y le pediría a Iram si puede comentarnos, por favor. Bueno, sí, en este sentido creo que el tema del mando único en la Ciudad de México es un poco atípico a toda la República. En la Ciudad de México tenemos el mando único y nos ha generado un tema de solución, porque lo que venía platicando anteriormente en cuanto al tema de la proximidad lo hemos evolucionado a un diseño de política pública a la que refiere la policía social. La policía social, en consecuencia, requiere tener y entregar resultados a la gente, entendiendo, insisto, en esta vinculación, en que el único enemigo común entre los cuerpos policíacos y la ciudadanía o la sociedad es la delincuencia. Pero en temas no tan duros, tenemos que trabajar mucho en la prevención para que el acto delincuencial no se cometa. Tenemos que trabajar con los jóvenes, con los niños, y también tenemos que trabajar operativamente en las estrategias para que cuando el delito se comete se contenga y genere las consecuencias de derecho correspondientes. Es una manera de eficientar, generar confianza también a través de resultados, pero también es muy importante generar otro tipo de indicadores. Efectivamente, cuando tenemos certezas de niveles de seguridad en algunos núcleos sociales, es importante medir otros indicadores, es decir, no solo tenemos que medir la comisión de los eventos delictivos, tenemos que generar algunos indicadores como la habitabilidad, que nos den la noción del equilibrio, de la armonía y del tema de cada orden social, de cada grupo social, cómo se desenvuelve armónicamente, inclusive factores económicos que detonan su evolución en cada uno de los grupos y sectores que permitan que efectivamente o reflejen que haya indicadores que nos den la certeza de que existe seguridad y que adicionalmente se permite la realización de muchas otras conductas, muchos otros niveles de organización social. En eso creo que tenemos que trabajar para medir nuevamente la seguridad bajo otro, como un valor afín a la sociedad, a la población, y en consecuencia la gente puede estar muy cercana y enterada de los resultados. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo me aprecio decir, si tenemos niños en las calles, si tenemos en las academias a un número importante de universitarios, de bachilleratos, en volúmenes altos, nos da una certeza de seguridad, de habitabilidad, de una organización que permite armonía, equilibrio, y que tenemos que atender los factores que pudieran generar el evento delictivo con un tema preventivo. Yo creo que esta es la parte en donde nosotros tendríamos que abonar mucho a construir en este nuevo puente de comunicación entre las áreas encargadas de seguridad,
en diseñar nuevas políticas públicas. Hoy creo que tenemos no solo que ser próximos, sino tenemos que estar muy cercanos y debemos de tener un modelo de policía muy social, que trabaje para la gente y que entregue resultados a la gente. Yo creo que este es el factor, insisto, por ejemplo, nosotros en la Secretaría tenemos un programa que se le llama Tendencia Cero, es decir, el delito no se debe cometer y lo operamos preventivamente o también reactivamente, pero en la visión de cada uno de los elementos policíacos está el inhibir el tema de la tendencia delincuencial. Y esto también nos ha permitido capacitarlos, fortalecerlos en niveles inclusive en algunas áreas como los propios derechos humanos, y en consecuencia tenemos ya policías más especializadas, robustas, pero con un sentido muy social que entrega resultados y genera confianza y que ahora tiene que ser medido desde nuevas formas. Sí. Muchas gracias, Irán. Jorge, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues me parece a mí que la información, tanto de la incidencia de delitos como de eventos de incivilidad, es fundamental para que la policía pueda programar sus actividades. Efectivamente, en el caso nuestro se realiza la reunión diaria general de mandos, pero igualmente se realizan reuniones en los sectores para lo mismo. Y por el otro lado, hacia el interior, la información de lo que cada quien hace es fundamental para que haya una evaluación no administrativa del quehacer de cada policía, sino en cierto sentido democrática, porque todo el mundo sabe por qué alguien tiene más puntos que otro. Y debo decir a ustedes que, como ya dijimos, la formación incluye aspectos culturales muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos, son 7 dimensiones. Me llevaría mucho tiempo si las especifico, pero me refiero a una sola: la dimensión de responsabilidad social, capacidad de responder a la sociedad. Bueno, investigamos qué opinan los vecinos sobre el comportamiento de este policía, pero también investigamos en el cuadrante qué opinan los vecinos sobre el comportamiento de la patrulla que da servicio al cuadrante. Y de esa manera podemos tener nosotros una valoración del qué hacer de ellos. Y en consecuencia también de cómo en el proceso de ascensos y cosas por el estilo, qué papel le vamos a reconocer a ese elemento. Eso es en esa dimensión. Pero si nos fuéramos a la cultural, nosotros promovimos el programa de literatura siempre alerta, haciendo que los elementos leyeran literatura. ¿Qué efecto tiene un programa de esta naturaleza? Pues el efecto de que aprenden a romper con la inercia policial. La inercia policial dice, la policía así ha sido, así es y así será. Nosotros decimos, la policía así ha sido, así es, pero puede ser diferente. Y entonces el policía ve en la literatura policial pues, que hay formas muy diferentes y mucho mejores de ser policía. No describo todo lo demás. Ahora, ¿es posible con el mando único realizar estas iniciativas? No, es imposible. En el Estado de México fuimos el municipio que se resistió a firmar el convenio de mando único, porque antes de la reforma constitucional el gobierno quería que el municipio renunciara a sus facultades de colaborar, cooperar interinstitucionalmente con la seguridad. Y los resultados son estos. Somos el municipio que tuvo los mejores resultados en el Estado de México sin mando único, sino con mando coordinado, que es otra cosa. Tenemos las mejores relaciones con la Procuraduría, con la Comisión Estatal de Seguridad, con el gobernador, con la Policía Federal, y gracias a eso hemos avanzado. Cuando no se hace esta coordinación interinstitucional y este mando coordinado, las instituciones tienen una coordinación interdelincuencial, porque los delincuentes de una se conectan con los delincuentes de la otra, y entonces merman el funcionamiento de la institución y por lo tanto facilitan el trabajo de la delincuencia. Cuando nos coordinamos interinstitucionalmente, dificultamos el trabajo de los delincuentes y mejoramos las condiciones de la comunidad. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros pensamos que el mando que necesitamos es el mando coordinado y sería lamentable que se reformara la Constitución para privar a los municipios de una facultad que le es inherente. El orden de gobierno más cercano a la ciudadanía es el municipio, no hay otro. Es muy difícil operar iniciativas policiales desde el Estado o desde la Federación. Muchísimas gracias, Jorge. Muy claro tu postura. Maru, por favor. Gracias. Bueno, si bien yo estoy de acuerdo con ellos, yo creo que esto que plantean, o sea, esto que plantean le antecede una pregunta que
pues la verdad no terminamos de respondernos en México y que tiene que ver con cómo modernizamos el mandato policial en nuestro país. O sea, es un mandato que goza de cabal salud, es un mandato que está intacto y que en la medida que esté intacto, pues no hay política pública policial claramente definida que nos diga cuál es el papel que la proximidad, tal como la entendemos, ocuparía, digamos, en la configuración de una policía del futuro. Entonces, si bien nos hemos dedicado durante buena parte de los últimos años a discutir cuestiones policiales que tienen un fuerte componente político, son eminentemente temas de corte técnico, ¿no? Y bueno, en esa discusión pues nos hemos perdido, digamos, de redefinir el papel justamente de la proximidad en esta otra policía, digamos, del futuro. Y digo esto porque cuando uno quiere medir a la policía de proximidad, tal como nos pregunta, pues yo diría, pues todavía no estamos en condiciones de medir nada, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos es en condiciones de recolectar evidencia empírica de la que casi no tenemos, porque no hay evidencia empírica en el país de estos procesos que se están llevando a cabo, en la mayoría de los casos de instituciones policiales que habilitan a 4 personas y dicen, este es el grupo de proximidad, ¿no? Pero no de una institución que ha hecho un trabajo serio de definición de política pública, un ejercicio serio de planeación estratégica y un ejercicio donde consideren lo que significa para los propios policías entrar en un otro esquema, en una otra cultura, en una otra mentalidad de lo que significa su quehacer policial. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, o sea, como que en México está muy vigente el pensamiento segmentado. Entonces pensamos en la policía y decimos, sí, bueno, tiene que acercarse a la comunidad, pero cuando llegamos a las comunidades también evidenciamos que tenemos un déficit tremendo en competencias ciudadanas para coproducir seguridad. Entonces, ¿qué hace la policía? Va, ¿cuáles son sus problemas? ¿Y cuáles son sus soluciones? Y las soluciones son tal cual de corte autoritario, porque vivimos en un Estado que ha sido históricamente autoritario, con instituciones autoritarias y ciudadanos que son autoritarios frente a la falta de desarrollo de competencias justamente para la convivencia, para la participación activa y productiva en la cosa pública. Entonces, bueno, ese es un déficit enorme. Yo digo, no estamos en condiciones de evaluar, estamos en condiciones de generar evidencia empírica para plantear las cosas de otra manera. Y respecto al mando único, pues yo coincido también. El mando único no plantea en lo absoluto la modernización del mandato policial. El mando único lo que promueve y lo que ha venido promoviendo es, digamos, cambiar la lógica de la división social del trabajo en el mundo policial, es decir, pasar de un mando descentralizado totalmente a un mando centralizado, pero que no termina de tocar la entraña del mundo policial, que es la que queremos cambiar hoy. Gracias, Mario. Juan, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues… Si quieren reaccionar a lo que haya dicho alguno de sus compañeros, estaría muy bien. Ahorita, si quieres, acabamos esta ronda. Si alguien quiere reaccionar a lo que haya dicho para crear si hay posibilidad de crear un debate, un intercambio de ideas, sería muy bueno. Gracias. Bueno, con respecto a la métrica, me parece importante, coincidiendo precisamente con Maru, que todavía no tenemos desarrollado en buena parte del país las capacidades, tanto ciudadanas como policiales, para generar esquemas de policía de proximidad. Quisiera referirme a lo que se ha hecho en otros países. En ese sentido, en Holanda, la métrica principalmente lo que trata de identificar es cómo la policía se orienta hacia patrones de victimización. Es decir, cómo la policía responde a las víctimas y cómo a partir de los problemas identificados de las víctimas se puede medir el desempeño policial. En ese sentido, no solo es que tantos arrestos, que tantas consignaciones, etcétera, sino cómo está efectivamente respondiendo como un servicio hacia las víctimas. En Japón, quienes han tomado clase conmigo lo saben y siempre lo estoy citando, el policía es un vecino más en la comunidad. El sistema Koban en Japón implica que el policía es un elemento, un vecino más en la comunidad, y en ese sentido la métrica, la manera en que se mide el avance de la policía de proximidad en Japón está relacionada con las relaciones intervecinales. En México tenemos apenas un levantamiento del ECOPRED, tenemos apenas un primer acercamiento cuantitativo hacia cómo empezamos a medir la cohesión social, que es un elemento fundamental para la policía de proximidad y precisamente para una ciudadanía que nos va a dar información
sobre cuáles son los problemas que tiene de confianza interpersonal, de confianza con los vecinos, de temor a salir a la calle, de utilizar los espacios públicos. Y a partir de esta información que ya estamos empezando a generar y que yo espero que se genere sistemáticamente, vamos a tener algunos, no diría yo indicadores, vamos a empezar a tener medibles, que nos van a llevar eventualmente, como otros países, a tener indicadores. En Chile ya tienen sistemas de indicadores de policía de proximidad, sobre todo a partir de los cuadrantes, los cuales les han llevado precisamente a medir aspectos muy específicos de relación entre policía y ciudadano, que más allá de la percepción del ciudadano, se basan en cuestiones de incidencia, en reportes que tienen que ver con cómo los ciudadanos están manifestando que el policía está efectivamente resolviéndoles problemas o no en su comunidad. Con respecto al mando único, seguimos atorados en este tema. No tenemos una respuesta normativa, todavía tenemos una iniciativa del PRI que todos conocemos, del gobierno federal, tenemos una iniciativa del PAN que propone cambios a la institucionalidad, propone desaparecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crear un Instituto Nacional de Seguridad Pública, etcétera, que bueno, pues realmente coincido mucho con Maru en el sentido de que el mando policial no es una reforma policial y no debemos engañarnos con esto. Y coincido también en que es importante mantener la capacidad de la policía local para poder impulsar los proyectos de proximidad policial. Sin embargo, digamos, en el ámbito que tenemos actualmente, algunos de los casos de policía de proximidad se han dado bajo mando único, y quisiera citar el caso de Chihuahua, donde es la Fiscalía que tiene el mando único policial, pero un mando único muy peculiar que permite la autonomía de ciertas instituciones como la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, que precisamente a lo largo de 20 años ha podido mantener, a pesar de los cambios de administración municipal que son cada 3 años, un proceso continuo de policía de proximidad. Y en ese sentido, a pesar de que hay un mando único que recae en la Fiscalía de Chihuahua, pero que a la vez permite esta flexibilidad, es decir, el mando único, si vamos a ir hacia él, tenemos que discutir que no solo puede haber, no puede ser un traje de talla única para un país tan diverso y para realidades locales tan diversas. Y ahí me parece que Chihuahua ha puesto un buen ejemplo localmente, en el sentido de tener una fiscalía que digamos, puede coordinar a las distintas policías, pero que mantiene la autonomía de estas policías para organizarse y para tener capacidad autogestiva. Muchas gracias, Juan. Te escuchamos ahora a ti. Nosotros de indicadores hemos impulsado algunos en algunas policías municipales sobre todo y en alguna estatal, de que los policías de proximidad traigan un instrumento chiquito de unas 10 o 16 preguntas y que midan victimización, percepción, cohesión social, y por ejemplo, esa cohesión social para saber el índice de participación de la gente de esa colonia o barrio, ¿no? Puede ser por cuadrante o puede ser por colonia o barrio, y a mí me parece ese indicador importante porque es como la posibilidad de la policía de también evaluar a la gente y decirle, oye, pues aquí participa 1 de cada 100 vecinos, y a qué horas incrementan su participación también para la coproducción de seguridad, ¿no? A mí se me ocurre que instrumentos como ese, medir percepción, si el nivel de temor está bajando en la comunidad donde llega tal destacamento de policía, si eso provocó más miedo o redujo el nivel de temor, pues el miedo y la percepción de inseguridad y obviamente la victimización. Con la victimización se puede saber hasta el número de la cifra negra, ¿no? Un poco el nivel de denuncia de ciertas comunidades y si la policía pues está incentivando que haya más denuncia. Lo malo ahí es que los mandos no entienden bien ese concepto y si se sube la incidencia en una comunidad, pues ese comandante lo destituyen, ¿no? Pero la victimización, si se fue para abajo y la denuncia se fue para arriba, eso sería muy positivo. Pero explíquenselo al mando en 2 minutos, está difícil, ¿no? Y otra, yo quisiera aprovechar pues el espacio para pues hablar a nombre de muchos compañeros de la Policía Municipal y de las estatales que siguen sin solucionarles, pasan foros y foros y ellos no cobran más, cobran salarios muy bajos, no tienen derechos laborales ni prestaciones, no tienen estabilidad jurídica, si hacen uso del arma de fuego es bien complicado que se defienden cooperándose para pagar un abogado entre ellos, la institución pocas veces los defiende
Y entonces yo creo que puede ser el mejor policía de proximidad del mundo, el programa, ¿no?, que se traiga acá y los capacitadores y el mejor superjefe de la policía. Pero si esa parte no se soluciona, pedirle a un policía, sal, hijo, y ríete con la gente, sé educado, mira, no sé qué, pues hay que arreglarle el salario. Uno lo invitan a una capacitación y lo que encuentra es policías que acaban de salir de servicio, de turnos de 24 horas, que vienen muy cansados y que cuando uno les pregunta, ¿por qué te mandaron ahorita? Porque la capacitación es cuando yo estoy franco, es cuando yo descanso. Así no es en Banamex, así no es en las empresas privadas, la capacitación es pagada y es en horarios de servicio. Con los policías no, porque pues son policías. Eso tiene que cambiar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, me gustaría ahora tener una ronda con un posicionamiento final. No con esto vamos a acabar porque vamos a abrir a preguntas de la audiencia, pero sí un posicionamiento breve donde pudieran ustedes compartir su perspectiva de cómo va la reforma policial en México. Desde el ángulo de la proximidad, o sea, de que queremos una policía que esté al servicio de la víctima, del ciudadano. ¿Va? ¿No va? ¿Va en algunos lugares, en otros no? Porque finalmente eso es un foro motivado por la preocupación de Causa en Común de acompañar esta reforma, ¿no?, de facilitarla, de tender puentes ciudadano, cuerpos policíacos. Entonces, me encantaría conocer una valoración de su parte como posicionamiento final y los retos. ¿Cuáles son los retos financieros, de visión, de que no logramos desmantelar este modelo autoritario, donde la policía era un componente más de un modelo de control político? ¿Qué es lo que está atorando? Entonces, ahora, Miguel, vamos a empezar por ti. Esa es muy buena, pues pregunta. Lo que pasa es que yo creo, y pues ahí, por ejemplo, coincido con Juan, quien trabaja en la policía en el nivel que sea, debería conocer la experiencia de Nesa, la de Chihuahua, la de la Baja California, en el ámbito local, a lo mejor algunas cosas en la estructura orgánica de la de Tijuana, de Mexicali, ¿no? ¿Por qué esos casos sí? Porque esos casos han tenido alguna materia, algún avance, ¿no? Hay en Querétaro, por ejemplo, un área de asuntos internos diseñada, o sea, el diseño de esa área no está en ninguna institución del país, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Maru, es un problema técnico, pero yo también creo que es un problema político. O sea, ¿qué hay en Querétaro, qué hay en Tijuana, qué hay en Baja California, que sí están operando una reforma que parece que da resultados tangibles? Claro, yo, digamos, el problema que yo veo es, por ejemplo, el caso de Querétaro ahorita es pues ilustrativo bien claro de eso, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Querétaro municipio, con una estructura en el diseño bien interesante, pues ya con supervisión civil incluso, y acaban de nombrar un mando militar, que quizá vaya a regresar algunas cosas que ya existían. Y pues desgraciadamente termino no diciendo efectivamente que es voluntad política. Esos casos que yo mencioné, ahí yo quisiera saber la opinión, por ejemplo, de Juan o de Maru, coincide que ha habido directores con voluntad política. El director de Mesa es un caso pues que es atípico, ¿no? O sea, entre 1,500 directores de policía municipal, encontrar uno con ese perfil, que sea académico, que no sea de corte reactivo y con las ideas de la mayoría, pues hace que sea un caso excepcional. Pero depende, si se va el director de Nesa, ¿qué va a pasar en esa, no? Eso es lo malo. Muchas gracias, Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece interesante y quisiera retomar el tema del mediano y largo plazo en este sentido. A Estados Unidos le ha tomado más de 130 años reformar a sus policías y no han terminado. En ese sentido, les tomó 70 años profesionalizar a su policía, les tomó 20 años de resoluciones judiciales, Miranda versus Arizona, una serie de casos, sobre todo con la Corte Warren, que fueron limitando las capacidades de la policía para violar derechos civiles, que fueron generando costos en la policía por la violación de derechos civiles y que en ese sentido pues, generaron jurisprudencia muy importante en términos de mala actuación policial.
y de los años 80 para acá les ha tomado un camino muy largo generar policía de proximidad. En ese sentido estamos hablando de 130 años, no han acabado. Debemos tener muy claro, porque nosotros hemos tratado de hacer las tres cosas en 15, 20 años. En ese sentido debemos tomar en cuenta que es un proceso largo, que es un proceso que lleva etapas y que es un proceso que requiere planeación. Tenemos muchas preguntas, además de las técnicas, las políticas, de toma de decisiones. ¿Cómo vamos a hacer el desescalamiento o cómo vamos a ir retirando a Fuerzas Armadas de funciones de seguridad pública, ya no solo de funciones antinarcóticos, sino de patrullaje, de funciones claras de seguridad pública que están realizando actualmente en el país? Es una pregunta que todavía no tenemos una línea de tiempo y que no nos hemos respondido claramente. Y en ese sentido necesitamos atender no solo las necesidades técnicas, sino también estas imperiosas necesidades políticas. Con respecto a lo que señalaba Miguel, ¿qué es lo que hace esta diferencia? Pensemos un poco en Chihuahua. ¿Qué es lo que ha pasado en más de 20 años que han tenido un proceso exitoso de reforma policial? A pesar de que han tenido un mando militar de por medio, a pesar de que han tenido gobiernos de PRI y PAN, administraciones municipales de 3 años que cambian evidentemente, pues fue la participación de la Coparmex. La Coparmex en Chihuahua invirtió en la policía municipal y a partir de esa inversión ha cuidado su inversión. Y a lo largo de los años, como un actor externo, un actor ciudadano, los empresarios son ciudadanos, han vigilado que la policía, con los altos y bajos que ha tenido el proceso de reforma policial en Chihuahua, no se salga, digamos, de ciertas líneas, de ciertos parámetros, y esto ha permitido la continuidad a lo largo del plazo, del tiempo. Y en ese sentido me parece importante que consideremos este elemento de supervisión externa en la reforma policial, que ha estado ausente desafortunadamente en muchos de los otros procesos, y que necesitamos además, más allá del mando único, tener un proceso sólido de reforma policial en el país que nos lleve hacia replantear seriamente la profesionalización. Tenemos un modelo policial que está en la ley, pero realmente tenemos que preguntarnos si este modelo es el que necesitamos para las necesidades del país, si este modelo debemos adecuarlo a las distintas capacidades que tienen las policías en un país tan diverso como México, y a partir de esto pues generar un esquema de mediano o largo plazo muchísimo más sólido. Gracias. Bueno, yo debo de decir que tengo 20 años, la verdad, trabajando, recorriendo, escuchando a muchas policías, prácticamente casi todos los estados del país, y a veces me descubro siendo cada vez más escéptica que cuando inicié. Yo creo que en México la reforma policial es una asignatura pendiente, y digo que es una asignatura pendiente porque para mí la primera, digamos, el primer núcleo duro que tendríamos que resolver es la relación entre política y policía, y es un tema al que no queremos entrar tampoco. Es decir, cuando yo me refiero a las cuestiones técnicas, no estoy diciendo que esas cuestiones técnicas como la supervisión, el servicio civil de carrera, no tengan un fuerte peso político en la discusión. Lo que estoy diciendo es, y cuando me refiero a modernizar el mandato, me estoy refiriendo justamente a una relación que no queda claramente definida, y que en la medida que esa relación no quede claramente definida, no vamos a poder modernizar lo que entendemos como función policial. ¿Para qué queremos a la policía en contextos tan plurales, en contextos tan diversos, con problemáticas tan distintas? Y no terminamos de hacerlo. Entonces, muchos de lo que mis compañeros llaman casos exitosos, yo diría casos promisorios. Experiencias innovadoras, buenas prácticas y exitosas, yo digo, ¿quién sabe? ¿Aguantan un cambio de administración? Ahí es donde realmente se ve la prueba de fuego, y se ve la prueba de fuego cuando esa reforma o esos intentos de reforma se convierten en una política de Estado, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. Y eso pues no sucede. Nosotros de INCIDE venimos de 3 años de mucho trabajo en Querétaro, y estamos enfrentando pues que los cambios se pueden dar de un día a otro sin mediar discusión alguna, porque resulta que los nuevos mandos consideran que lo que hizo el anterior no sirve, aunque no tengan la más mínima evidencia empírica, porque insisto, yo estoy obsesionada con la evidencia empírica, no la recolectamos, no la analizamos, no la ponemos a discusión. Entonces, pues, cualquier buena práctica yo sugiero que se someta realmente a la prueba de los 3 años o de los 6 años, y entonces ahí veremos si realmente funciona. Y en ese sentido, pues sí decir que
digamos que el plano de la discusión política nos tiene que llevar a una agenda mucho más precisa de la agenda, digamos, organizacional y técnica, y no estar instalados en estas dos, digamos, grandes discusiones que ocupan a muchas organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos locales, pero que la otra decimos, esta discusión entre política y policía no es relevante, o sea, esta discusión no tiene sentido, cuando en realidad la posibilidad de esa politización de la seguridad nomás no logramos superarla. Gracias. Por favor. ¿Cómo no? Desde luego nosotros cuando tenemos mando necesariamente tenemos que ser optimistas, porque si no, entonces no tenemos nada que hacer, ¿no? Es una condición psicológica para poder aceptar un cargo y trabajar en él. Miren, yo creo que en el país hay un error, no sé si político o filosófico, por lo menos desde arriba, el problema se visualiza así. Se trata de un enfrentamiento de fuerzas. La fuerza del Estado, por un lado, contra la fuerza del crimen, particularmente el crimen organizado. Este planteamiento erróneo, desde mi punto de vista, margina a la ciudadanía, como si la ciudadanía fuera simplemente un objeto al que hay que proteger, cuando al contrario, para cualquier comunidad, para cualquier sociedad, incluso nuestra sociedad nacional, pues lo fundamental es el sujeto que es la ciudadanía. Cualquier actividad policial es simplemente auxiliar a lo que las comunidades hacen. Son las comunidades las que se hacen seguras, las que elevan su nivel cultural, las que elevan lo que se llama pues la cultura cívica, ¿no? Y lo que tenemos es eso, necesitamos nosotros una comunidad que tenga la oportunidad de crecer, que tenga la oportunidad de dotarse de hábitos más seguros, que tenga la posibilidad de ejercer su ciudadanía conociendo las leyes y encontrando mecanismos y procedimientos para hacerlas valer. Y entonces la policía o el policía de proximidad es un enlace entre el Estado y la comunidad. Y un buen policía de proximidad es un educador de la comunidad en términos de ayudarle a ejercer la función que la comunidad tiene para dotarse de seguridad. En el caso de nosotros tenemos 90 cuadrantes, pero descubrimos que un cuadrante es demasiado grande para entrar en contacto constante con la comunidad y por eso pasamos del cuadrante a la cuadra. Tenemos 10,000 cuadras en Nezahualcóyotl y nos hemos planteado sembrar una red vecinal de seguridad en cada una de las cuadras. ¿Y eso qué significa? Mayor proximidad o microproximidad o ultraproximidad. Y efectivamente no se trata de reproducir un padrón autoritario en donde el policía dice lo que hay que hacer, al contrario, el policía toca puertas e invita a los vecinos para que tomen una serie de decisiones. La primera, reconocerse entre vecinos y acordar unirse para que juntos cambien las condiciones de la cuadra para convertirla en más segura. No se les invita a que se unan alrededor de un partido, alrededor de una religión, alrededor de un líder, no, a que se organicen alrededor de una causa. ¿Cuál es la causa? La seguridad de la cuadra. Y entonces ellos mismos hacen un plan mínimo de seguridad. ¿Cuáles son los factores que hacen insegura la cuadra? A veces son factores concretos, sencillos, como un carro abandonado que sirve de refugio a los asaltantes. A veces hay problemas más serios, que en la cuadra hay un punto de venta de droga, por ejemplo, o que hay un tugurio. Entonces, incluso en esos casos, la comunidad junto con el Estado representado por los policías realizan un plan y ejecutan ese plan conjuntamente. ¿Qué estamos sembrando ahí? La posibilidad de que se despersonalice o se despolitice la forma de hacer policía de proximidad, de que efectivamente pudieran llegar cambios y sin embargo la comunidad reclame esa forma que antes no había de hacer seguridad. Digamos que a eso aspiramos. Entonces, frente a ese planteamiento desde arriba de fuerza contra fuerza, nosotros somos partidarios de lo que dice aquí causa común, es decir, policía más ciudadanos. Esa es la gran alianza, la que fortalece el polo del pueblo, de la ciudadanía, y debilita y crea condiciones difíciles para que opere la delincuencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Tienes la palabra, Irán. Gracias, Edna. Bueno, yo creo que aquí el tema fundamental, la proximidad hay que transitarla a otro formato. Yo he venido diciendo, el estar próximos y cercanos nos da información, nos da datos, nos da vinculación con la ciudadanía, nos genera también confianza y en ocasiones hasta respeto. Pero tenemos que entender y apostar mucho, y creo que en ese sentido la policía
en la Ciudad de México y en la República, tenemos que apostar por ello, por una evolución que se está dando, porque tenemos una policía, insisto, con un sentido social fundamental. En otros órdenes del mundo existen algunos esquemas policíacos o estilos o tipos de policía diferentes, paramilitares, que efectivamente atienden a la defensa de otros intereses políticos, de Estado o alguno otro de conflictos, inclusive étnicos, raciales e inclusive ideológicamente religiosos. Pero afortunadamente en México y particularmente en la Ciudad de México tenemos una policía que atiende a los intereses y a las necesidades sociales. Por eso debemos de entender el comportamiento y la demanda de la ciudadanía, no dejar también en la ciudadanía hacer estos actos o transitar inclusive aquellos que ejerzan un nivel de seguridad que es parte del Estado mismo y de las instituciones de seguridad de los cuerpos policíacos. Pero sí debemos de estar cercanos para detectar necesidades. A través de un modelo de policía social se generan acciones preventivas. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un modelo de ferias de la seguridad en donde vamos colonia por colonia presentando los que somos las distintas capacidades y generamos un nivel de confianza. Ahí también receptuamos quejas que nos permiten diseñar estrategias preventivas con los jóvenes, con los niños, en muchos de los temas que quizás si no existiese este nivel de confianza no generaríamos o no obtendríamos esta información. Pero también cada reacción operativa cuando se presenta el efecto delictivo debe de ser en ese sentido, debe de ser en un sentido muy social. Cada componente, hoy por ejemplo, tenemos la capacidad de que cada evento delictivo constituye un esquema operativo para realizar las acciones para que inhiban que ese acto se cometa. Es decir, es una necesidad y un espíritu social de atenuar ese fenómeno delictivo y beneficiar o mejorar a la sociedad, a la ciudadanía en general. Esto debe permear como un contenido social, insisto, de una política pública en la cual se trascienda. No tendría caso adoptar estos modelos o decir, ponerle la sola frase de proximidad y crear una unidad y decir ya tengo una unidad de proximidad. Se debe generar una política pública, insisto, que a lo que lleva es a vincular, a generar un tema de composición y cercanía, pero con un intrínseco sentido social. Y creo que en México, en la Ciudad de México particularmente, tenemos un modelo muy social de policía que, insisto, no solo atiende las necesidades delincuenciales de la gente, sino también coadyuva con la ciudadanía en cualquier tipo de necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, también tenemos al ERUM, una instancia médico-asistencial preventiva que nos da una vinculación y un reconocimiento social cuando alguien tiene alguna necesidad prehospitalaria, podemos dar un nivel de atención que acerca, que genera confianza y que vincula hacia la gente y los cuerpos policíacos. En ese sentido tenemos que transitar para generar un modelo más social que genere reconocimiento, que genere proximidad y que también sobre todo vaya generando los datos y la información a través de la confianza vertida por la población para precisamente ser más contundentes en el tema de la acción operativa, reactiva, ya en contra de la delincuencia. Muchas gracias, Hiram. Pues vamos a dar entonces un espacio para las preguntas del público. Laura Elena, por favor. Te agradecería, pregunta breve, ¿y a quién va dirigida? Va dirigida al director de Policía de Nezahualcóyotl y al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. En esta última ronda, Edna me parece que hizo énfasis en que hablaran un poco sobre la reforma penal y su respuesta fue más bien nuevamente sobre la cuestión de proximidad del policía con el ciudadano. A mí sí me gustaría saber qué están haciendo para que sus policías sepan qué hacer, porque estamos a unos meses de que entre en funciones la reforma penal, están capacitados, saben qué hacer para preservar la escena del crimen, saben cómo tratar a la gente a efecto de no contaminar en un momento del proceso. Si pudieran responder lo último que puso Edna, se los agradecería. Sí, como no, con mucho gusto. Miren, en el caso del Estado de México, el nuevo sistema penal acusatorio entró en vigor desde hace ya prácticamente 2 años. En ese sentido, nos preparamos a tiempo, hubo cursos de capacitación de todos los elementos
y yo entiendo que por ese lado estamos bien. Ahora que se instaure este sistema a nivel nacional, aunque nos estamos recapacitando, lo vamos a enfrentar. El problema no está allí. Donde nosotros ubicamos el problema es en que las otras instancias, particularmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, no solamente acatan el garantismo de la nueva legislación, y en ese sentido hay una especie de desequilibrio. El presunto delincuente tiene garantías que antes no tenía, y los abogados muy bien organizados, sobre todo cuando se trata de presuntos delincuentes peligrosos y organizados, pues la verdad es que desequilibran. Y a veces el Ministerio Público, que debiera representar el interés público y en ese sentido ser solidario con la labor policial, se convierte en una especie de juez previo y descalifica las puestas a disposición como si fuera juez de control. Entonces, estamos padeciendo este nuevo sistema porque opera bastante desequilibradamente a favor de los presuntos delincuentes. Sí, gracias. En la Ciudad de México lo que hemos avanzado es en el progreso de la capacitación. Creemos pues en el policía como la herramienta, como el servidor público y la herramienta para alcanzar los objetivos de diseño de estas políticas públicas. Por eso ya llevamos capacitados a 67,000 elementos policíacos, los que están en campo, los que van a operar esta metodología. Adicionalmente, generamos desde el mes de febrero protocolos de actuación específicos para que ellos regulen la conducta que van a tener como primer respondiente. En ese sentido, para nosotros fue fundamental también capacitarlos en los protocolos que generamos y capacitarlos adicionalmente en los temas de legitimidad y las conductas que les establece el nuevo modelo de justicia penal. En ese sentido hemos venido avanzando, inclusive con temas adicionales. Les hemos dado algunos libros específicos para que los traigan, hemos suscrito cartas de compromiso de que conocen los protocolos de actuación y la norma adecuada que deben de aplicar, e inclusive hemos llegado también a poner en los medallones de las unidades vehiculares la lectura de los derechos o de las normas que deben de ellos generar cuando tengan que realizar alguna detención, esto para efecto de que no tengamos omisiones. Hemos transitado más allá, tenemos ya instaladas más de 1,800 cámaras que van a utilizar ellos en su actuación para grabar propiamente esto, que también va a ser un elemento que acredite que actúan de manera adecuada o debida, en consecuencia, porque ellos ahora tienen un tema adicional de responsabilidad. En esta parte es fundamental transitar hacia ello, hemos apostado mucho por este nivel de capacitación, y también tenemos otro perfil adicional que es la propia Policía Bancaria de la Secretaría de Seguridad Pública, que también tendrá la obligación de custodiar los propios juzgados y los traslados de las personas o de los detenidos, y también la custodia ya en proceso. Esta policía también ha sido capacitada y estamos listos para ya integrarnos el año que entra, el mes de julio, en este nuevo proceso y en esta nueva metodología. Lo que nos faltaría todavía por hacer, un restante de policías que no están bien en campo, no tienen la labor de campo a realizar, pero queremos que ellos tengan el conocimiento cabal de ellos. Es la última etapa de capacitación en la que estamos nosotros transitando, y creemos pues que estamos angulando la respuesta a estas necesidades, a este nuevo modelo de justicia penal acusatoria. Gracias, Ira. Sí me refería yo a la reforma policíaca, pero qué bueno que hiciste la pregunta, porque es un tema toral. Por favor, el joven que levantó la mano de camisa azul. No, me refiero, bueno, ya tiene el micrófono, si me das oportunidad. Gracias, buenos días. Seré breve, nada más más que una pregunta, es una aseveración dirigida para María Elena Suárez. Soy director del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Y bueno, comentarle que en el Estado de Hidalgo desde el año 2011 existe un Instituto de Formación Profesional, pero es más que un instituto, es una escuela libre de educación superior universitaria. Ahí tenemos dos carreras, la licenciatura y técnico superior universitario, mediante la cual los cadetes, de los cuales están aquí, tenemos 20 representativos, tienen una formación, como su nombre lo dice, tanto de licenciatura como en técnico superior universitario. Ellos traen un perfil de bachillerato, se les exige un nivel académico, se les exige una edad,
en el cual ellos se les empieza a formar desde ahí. Y la formación no nada más es en las habilidades policiales, en las 7 habilidades se les da, pero aparte se les da derechos humanos, se les da atención a víctimas, se les da todo lo que constitucionalmente, todo el marco jurídico que se obtiene a través de magistrados, a través de los mismos representantes del Instituto Hidalguense de la Mujer, en fin, con personajes, derechos humanos del Estado de Hidalgo, les va a dar clases a ellos también. Entonces, en el Estado de Hidalgo se está trabajando, ha habido continuidad porque este modelo empezó siendo entonces gobernador nuestro actual secretario, el licenciado Osorio Chong, y el actual gobernador, el licenciado Francisco Olvera, le ha dado continuidad y le ha dado más impulso también. Entonces, en el Estado de Hidalgo se han estado cambiando las cosas a partir de 2011. Gracias. Si le puede, Arturo Arango, el joven que había levantado la mano, que está, primero Arturo que está ahí, y después el joven de camisa azul. Gracias, Edna, muy amable. Yo solo tengo un comentario. Cualquier modelo que se establezca debe estar basado en la métrica, y lamentablemente en el país no medimos el fenómeno delictivo. En el país lo que estamos midiendo, no sé qué sea, el fenómeno delictivo no se está midiendo. Hemos hecho críticas al INEGI, por ejemplo, por la forma en que se miden los delitos. Hemos propuesto conjuntamente la norma oficial mexicana para la recolección de información y lamentablemente ahorita lo que medimos estamos conceptualizándolo a partir de vista de un evento. Medimos un evento igual a un delito, cuando un evento puede tener múltiples delitos, puede tener múltiples víctimas y puede tener múltiples delincuentes, y además puede tener múltiples espacios. Y en la medida en que nosotros no conceptualicemos y no comprendamos que estamos midiendo mal las cosas, no vamos a resolver nada. Es clásico el aforismo: lo que no se mide no se puede resolver. Sí, y en la mesa se hizo énfasis en que pues, todo modelo de proximidad necesita de una buena base de información, ¿no? Entonces, sí tenemos que evolucionar en ese sentido, es todavía un flanco muy vulnerable, ¿no? Que limita el trabajo preventivo y el trabajo reactivo también. Gracias. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Como estudiante de la licenciatura de Seguridad Ciudadana, quisiera preguntarle a cualquiera de las cinco personas que tenemos aquí presentes si existe algún documento que motive y fundamente la reforma policial en México y que nos expliquen en qué consiste, puesto que escuché mucho sobre la reforma policial y quisiera comentar también que el tema, para no salirme mucho, que el tema de policía de proximidad es un punto clave sobre reformas policiales que hemos estado nosotros observando a través de muchos actores, como lo que es Manuel Piquero Lunas, y que enfoquen eso de policía de proximidad y que no se les olvide que también, si saben, que nos expliquen lo que es la voluntad política, la seguridad pública en estándares con derechos humanos, que es un punto muy importante, la cultura policial en identidades y capacidades plurales, el control de uso de la fuerza, prevención situacional, que yo lo manejo como condiciones para la reforma policial, y los lineamientos que se deberían de seguir para la reforma policial, que es la desmilitarización, valga la redundancia, policial, la lucha contra la corrupción desde dentro y fuera de las instituciones, y la dignificación, bienestar y profesionalización policial en cuanto a dónde quedan los derechos humanos de los policías. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder la pregunta del panel? ¿Una reacción? ¿Un comentario? Bueno, mi sugerencia es que abordes al que crees que te puede dar una orientación sobre tu inquietud al final de la mesa. ¿Todavía tenemos tiempo para otra pregunta? Una más. Bueno, acá tengo a alguien que me había pedido la palabra de hace… ya tiene el micrófono. Bueno, por favor. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. En relación a una pregunta que hiciste hace unos minutos, Edna, sobre cómo medimos y cómo premiamos el desempeño del policía, ¿no? Desde un punto de vista de proximidad social. Ha comentado en reiteradas ocasiones el modelo social de la Policía del Distrito Federal,
y creo que hay programas bastante interesantes como las ferias de seguridad que se están llevando a cabo y algún tipo de acciones de ese tipo. Hace unos días pude yo ver una convocatoria que me llamó la atención en cuanto a premiación de policías por hechos relevantes. Y me llamó la atención porque la convocatoria va dirigida a los mandos, para que ellos mismos sean los que propongan a los elementos que consideran que han hecho alguna acción relevante, ¿no? Cuando ya lo comentaban hace un momento aquí en la mesa, que los parámetros con los que miden su eficiencia son más cuantitativos que cualitativos. Y me llama la atención el por qué nuestra convocatoria va dirigida mejor a la ciudadanía, ¿no? Que el ciudadano sea el que pueda medir el desempeño del policía en base a la atención de sus necesidades propias. En ese sentido, mi pregunta es, concretamente, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para esa vinculación de proximidad social? Muchas gracias. Gracias. El micrófono para Ida, por favor. Sí, con todo gusto. Mira, efectivamente el estímulo que nosotros generamos es un estímulo institucional que se viene generando desde hace muchos años y hacemos la medición de algunos factores específicos, cumplimiento, asistencia, presencia, la productividad. Hoy incluimos un nuevo mecanismo que es la eficiencia. Pero ese es un estímulo institucional, insisto. Hoy en esto que hablamos, en el reconocimiento social hacia los cuerpos policíacos y a cada uno de los elementos que día a día trabajan en las calles en favor de las gentes, es muy importante, hemos construido nuevos estímulos. Por ejemplo, con la Asociación Nacional de Banqueros, ellos mismos estarán generando un estímulo para aquellos policías que hayan generado una actividad en beneficio del servicio que prestan, no solo la policía bancaria, sino alguien que haya generado un beneficio. Uno de los policías sería premiado por ellos. También tenemos ya 2 instituciones universitarias que van a generar un estímulo específico a través de convenios que hemos realizado ya con diversos sectores de la sociedad, y ellos son los que están generando el reconocimiento, no solo como un motivador institucional de cumplimiento en muchos de los casos, sino como un reconocimiento de la sociedad en sus sectores, en sus componentes, hacia los elementos policíacos, reconociendo la utilidad social de su labor. Gracias. Muchas gracias. Pues yo tengo que cerrar esta mesa. Quisiera agradecer a todos los panelistas su participación. En nombre de Causa Común, los felicito y les agradezco. Y bueno, una reflexión final. Decía Maru y Juan que tenemos experiencias innovadoras, experiencias promisorias. Ojalá y que vayan abonando a esta gran reforma policial que necesitamos y que nos va a tomar mucho tiempo. Y para concluir, como comencé, mirando los indicadores de confianza, les puedo decir que vamos avanzando. La confianza cambia, no es una variable, no es una percepción inmutable, cambia cuando hay cambios institucionales detrás. Y creo que esto pues es un buen signo, que algunos estados en el país, algunas policías en lo particular estén recuperando la confianza del ciudadano, me parece digno de ser reconocido. Y creo que si seguimos trabajando en estas experiencias innovadoras, en atrevernos en hacer las cosas distintas, en sembrar nuevos modelos y nuevos paradigmas, esa confianza se va a acabar por recuperar y este modelo por acabar de afianzarse. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Edna. Despedimos a este panel con un fuerte aplauso. Y les recuerdo que a las 12 del día, bueno, primero la entrega de reconocimientos por parte del consejero Ulrich, a nombre de Causa en Común.